Jóvenes, buenos días. Es un gusto volvernos a encontrar. Vamos a desarrollar tres problemitas correspondientes a hidrostática 2, que corresponde al curso de física, donde se va a aplicar se va a hacer uso de esa fuerza flotante que ejerce sobre un cuerpo sumergido en un determinado líquido, o también llamado empuje hidrostático. Entonces vamos a comenzar a resolver que dice, una esfera de madera flota en agua, tal como se muestra. Si el volumen que emerge, es decir, que emerge que está fuera del líquido, ¿sí? Del agua es 40%. Es 40%. Entonces dice lo que está fuera es 40%. 40%. Ahí está. ¿Qué más nos dice? Determina la densidad de la esfera en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, hay que darnos cuenta, si todo es como el 100%, entonces si 40 está en la parte de afuera, es decir, que emerge con respecto al líquido, entonces lo que está dentro, ¿cuánto va a ser? Va a ser 60%. Ahí lo tenemos. ¿Qué más nos dice? Profesor, nos dice allá, determina la densidad de esta esfera. Hay que entender bien claro qué fuerzas actúan sobre ese determinado cuerpo. Bien, profesor, todo cuerpo le afecta, ¿qué le afecta? La fuerza que va hacia arriba, ¿quién es? El empuje hidrostático. Entonces, es importante que te des cuenta. También hay otra fuerza. Todo cuerpo es afectado por quién? Por la fuerza de gravedad. Entonces, son las únicas fuerzas que afectan a esa esfera que está sumergido el 60% en el líquido, ¿sí? Que está sumergido el 60% en el líquido. Entonces, tenemos acá, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Damos solución al problema. ¿Haciendo uso de quién? Profesor, haciendo uso de la primera condición de equilibrio. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? Fuerzas que van hacia arriba es igual fuerzas que van hacia abajo. Muy bien. Pues, ¿qué más, profesor? Ya. Entonces vamos a indicar, ¿qué fuerzas van hacia arriba? Profesor, va el empuje hidrostático. Muy bien, va el empuje hidrostático. ¿Quiénes van hacia abajo? Todo cuerpo es afectado por la fuerza de la gravedad. Es decir, donde está identificado la aceleración de la gravedad. Entonces, empuje, ¿qué es igual? Densidad de líquido. Es decir, densidad, ¿sí? Es decir, ¿qué líquido es? Densidad del agua. Muy bien. Es la densidad del agua. ¿Por quién? Por la gravedad y por el volumen sumergido. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual la masa? ¿A qué es igual la fuerza de la masa? Masa M por la aceleración de la gravedad. Como observamos, en ambos lados aparece la, entonces podemos simplificar. ¿Qué nos queda? Muy bien, nos queda densidad. Densidad del agua. Profesor, la masa. ¿Pero tenemos masa? No tenemos. Entonces, hay que hacer uso de algo. Mira, la masa. Tiene bien claro. La masa, ¿qué es igual? Vamos a recordar algo importante acá. Vamos a recordar, ¿sí? Vamos a recordar. ¿Qué nos decimos por acá? La densidad es igual masa entre volumen. ¿Estamos de acuerdo? Masa entre volumen. Profesor, pero la masa, ¿qué es igual? Profesor, la masa, el volumen pasa a multiplicar. Entonces, masa es igual a densidad por volumen. Entonces, eso nos va a ayudar a hallar la densidad de ¿quién? ¿De quién? De la esfera. Entonces, reemplacemos densidad del agua. Densidad del agua por volumen sumergido. Profesor, ¿cuánto está sumergido? ¿Cuánto? 60%. Entonces vas a poner acá, ¿qué te parece? X multiplicación 60%. Pero 60% de quién? Del volumen de B. ¿Sí? El total es como B. 60% de B. Es igual a quién? La masa. ¿Qué es igual masa? Densidad. Densidad por el volumen. Pero ¿qué volumen? Profesor, el volumen es el volumen. ¿Qué volumen? El volumen total. Entonces, ¿qué volumen total qué es? Profesor, el volumen total es como su 100%. Y te das cuenta ahí que en ambos lados, ¿qué aparece? ¿Qué más aparece? Aparece el porcentaje. Entonces se va, pues. Entonces, ¿qué te va a quedar, profesor? Densidad. Densidad del agua. Profesor, la densidad del agua, como te piden gramos sobre centímetros cúbicos, entonces no hay nada que convertir. Va a ser 1 por 60. Igual a quién? 100. Profesor, este es igual a 100 la densidad. Entonces, ¿qué haces? Profesor, la densidad de la esfera
esfera va a ser igual a ¿quién? 100 entre 60. Ah, muy bien, va a ser igual, ¿sí? ¿Sí? 60, este 100 está multiplicando, ¿cómo pasa? Pasa a dividir, porque 60 por 1 es 60. 60 entre 100. Y ahí nos das cuenta que la densidad de la esfera, ¿a qué es igual? A, profesor, es igual a 0,6 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ahí tenemos la primera respuesta de la primera pregunta. Vamos a un problemita de admisión que nos dice, mira, dice el cubo de madera de arista. Arista, ¿sabes que la arista es un lado que representa? Es la unión de dos caras. Es unión de dos caras llama arista. ¿Sí? Esa longitud es 0,2 metros. ¿Sí? Ahí nos dice, estamos mencionando, lo estamos subrayando. Sujeta por una cuerda. Ah, muy bien, está sujetada por una cuerda en la base del recipiente. Mira, parte, está sostenida, parte de la base del recipiente. ¿Qué más dice? Está sumergida en el agua. ¿Cómo se mueve? Es decir, que ¿cuánto está sumergido? Está sumergido en su 100%. ¿Qué más? ¿Cuál es la magnitud de esta tensión? ¿Cuál es la magnitud de esa tensión? Entonces, dice, considere la densidad de la madera, de este bloque, sí, de este cubo de madera, que vale 800 kilogramos entre metros cúbicos, y el agua te dice 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, tenemos que representar qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo. Muy bien, tú sabes muy bien que todo cuerpo es afectado por la grave aceleración de la gravedad, es decir, es donde está representado por la fuerza de gravedad. O sea, la única fuerza, o todo cuerpo es afectado por la fuerza de gravedad. ¿Qué más hay? La atención siempre va dirigido hacia donde está sostenido en la superficie, ¿sí? Porque nunca la cuerda se va a querer romper. Entonces, va a estar en contra del movimiento. Pero ¿qué fuerza hace que el cuerpo se vaya hacia arriba? Ah, profesor, ahí existe la fuerza flotante, o llamado empuje hidrostático. Es decir, toda fuerza que ejerce el líquido sobre un determinado cuerpo sumergido en ese líquido. Entonces, acá tenemos el empuje hidrostático. Ahí lo tenemos, el empuje hidrostático. Ahí está. Entonces, una vez representadas las fuerzas y haber identificado fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos porque ese cuerpo se encuentra en reposo. Entonces, ¿sí? Entonces se encuentra, este líquido está en reposo, ¿sí? Entonces, toda esa fuerza hace que este cuerpo se encuentre en equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos uso de la primera condición de equilibrio. ¿Qué decimos, campeón? ¿Qué decimos? Vamos acá. Fuerzas que van hacia arriba es igual fuerzas que van hacia abajo. ¿Quiénes van hacia arriba? Ah, profesor, vale, empuje hidrostático. Muy bien, empuje hidrostático. ¿Quiénes van hacia abajo? Ah, fuerza de gravedad. ¿Qué más? La tensión. Empuje hidrostático. ¿Qué es igual al empuje hidrostático? Ah, muy bien, profesor. El empuje hidrostático es densidad del líquido, es decir, del agua. ¿Qué más? La gravedad por el volumen sumergido. La fuerza de la que es igual. Ah, profesor, es la masa por la gravedad más la tensión. Yo te digo, volumen sumergido. ¿Tenemos el volumen o no? No, profesor, nos dan la lista. Entonces, tú sabes, como es un cubo, ¿a qué es igual el volumen, campeón? ¿A qué es igual el volumen? Entonces, hacemos acá. Volumen del cubo es igual a ¿quién? ¿A qué es igual el volumen? ¿A qué es igual el volumen? Es arista al cubo. Arista al cubo. 0,2 metros al cubo. ¿Y esto es cuánto es igual? A 0,8 metros al cubo. Ahí lo tienes el volumen. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Ah, profesor, ¿qué más nos dice? Ah, nos dice la masa. Ah, profesor, la masa de este cubo lo podemos hallar porque hay una fórmula, mira. ¿Qué te parece si lo hacemos una división? Para que se guarde el orden. Observa, mira, ¿qué dices? Densidad es igual masa entre volumen. ¿Por eso? Pero tú sabes que tú deseas masa, entonces la masa se despeja. Vamos a poner acá, masa es igual densidad por volumen. Entonces la masa, ¿cuánto es la densidad del cubo de madera? Ah, profesor, es 800, vamos a poner acá 800 kilogramos
sobre metro cúbico. ¿Cuánto es el volumen del cubo? 0,8. ¿Sí? 0,8 metros cúbicos. Y ahí te das cuenta quién se va. Se va a metros cúbicos. ¿Qué te queda? 800 por 8. ¿Sí? 800 por 8. Entonces un esfuerzo. ¿Qué dices? Un 0 se va y te queda ¿cuánto? 640. 640 kilogramos. Entonces, eso reemplazamos acá. ¿Qué decimos? Profesor, la densidad del agua, ¿cuánto es? Muy bien. ¿Cuánto es la gravedad? 10, profesor. 10. ¿Qué más? Tú sabes que todo cuerpo es afectado por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Todo cuerpo es afectado por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Todo cuerpo es afectado hacia abajo. Ahí lo tenemos. ¿Y cuánto es considerable ahora? 10. Volumen sumergido. Ah, profesor, está en su totalidad. Entonces, ¿cuánto es su volumen del cubo? 0,8. 0,8 es igual. La masa, ¿cuánto es? 640. Por la gravedad 10 más la tensión. Profesor, haz un esfuerzo acá. ¿Cuánto sería? 0. Se va, te queda 8000. 8000 es igual a 6400. Profesor, ese 6400, ¿qué hace? Si está sumando, pasa a restar. Entonces, ¿cuánto sale la tensión? La tensión, profesor, sale 1600. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 2. Vamos a la pregunta 3. Es casi parecido, ¿no? Parece, ¿no? Ahí vamos. Un cubo de 10 centímetros de arista, centímetros, sujeto por una cuerda a la base de un recipiente. Está en la base del recipiente, está por acá, por ejemplo, tenemos esto. ¿Sí? Tenemos por este lado. ¿Qué más nos dice? Está sumergido en el agua tal como se muestra en el gráfico. ¿Qué magnitud tiene la tensión? Ah, nos pide la tensión. Entonces, como yo te recuerdo, siempre tienes que graficar, representar las fuerzas que afectan ese cuerpo. ¿Quiénes afectan? Para abajo, tú sabes que siempre es la tensión. Siempre es afectado por la aceleración de la gravedad. Ahí lo tenemos. Y otra que la fuerza que se ejerce hacia arriba, ¿quién es? El empuje hidrostático. Ahí lo tenemos. ¿Qué más tenemos? Nada más. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Cómo muestra en el gráfico? ¿Qué magnitud tiene la tensión de la cuerda? Te dan la densidad, te dan la densidad del cubo, te dan la densidad del agua. Nada más. Entonces, vamos a hacer uso ¿qué? De la primera condición de equilibrio. ¿Qué decimos? Fuerzas que van hacia arriba es igual fuerzas que van hacia abajo. Ahí lo tenemos. ¿Qué decimos? Fuerzas que van hacia arriba es igual fuerzas que van hacia... ¿Quiénes van hacia arriba? Empuje hidrostático. ¿Quiénes van hacia abajo? Ah, profesor, va la fuerza de gravedad más la tensión. Ahí lo tienes. ¿Qué más dice? Empuje hidrostático, que es igual densidad de líquido, ¿no? ¿En qué líquido está sumergido el cubo? En agua. Entonces pones densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido, es en su totalidad. La fuerza de gravedad, que es igual masa por aceleración de gravedad. Tú sabes que la aceleración, todo cuerpo siempre lo trae en su dirección, es vertical hacia abajo, por eso tiene la fuerza de gravedad tiene una dirección hacia abajo. Entonces, masa por gravedad más la tensión. Muy bien. Ahora, para poder determinar, dice el volumen. Ah, profesor, es un cubo. Si es un cubo, el volumen de un cubo es arista al cubo. ¿Qué dices? Muy bien. Tenemos acá volumen. ¿Qué te parece si hacemos una... Mira, vamos a hacer volumen. Volumen del cubo. Es igual... ¿Cuánto es la arista? 10. 10 centímetros al cubo. ¿Sí? Entonces, profesor, nosotros necesitamos que esté en metros cúbicos. Ah, ya, muy bien. Entonces, tú sabes muy bien, esto va a ser igual, volumen del cubo, ¿qué te parece? Es igual, 10 al cubo, ¿cuándo sería? 1000. 1000 centímetros cúbicos. Ah, centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, hay que tener bien claro que tiene que estar en metros cúbicos. Entonces, tenemos que hacer su conversión respectiva. ¿Sí? Su conversión respectiva, hacemos el color negrito, ¿qué decimos? Observa,
Observa, el volumen del cubo es igual a 100 centímetros cúbicos. ¿Sí? Tú deseas metros cúbicos. Ah, profesor, yo te digo, mira, observa. Profesor, yo quiero que aparezca metros cúbicos. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué haces? Un metro cúbico. Lo que tú deseas tiene que estar numerado, lo que tú no deseas tiene que estar denominado para que se vaya. Pues, un metro que es igual. Ah, no, profesor, todavía no vamos a hacer el 100 centímetros. Ah, pero, profesor, quiero cúbico. Entonces quiero metro cúbico. Entonces, deseo metro cúbico. Entonces, profesor, ¿qué hago? Mira. Vamos a elevarlo al cubo, mira. Ahí está, vamos a elevar al cubo. Ahí está, lo elevamos al cubo. ¿Qué decimos? Observa, ¿qué decimos? Profesor, este de acá es así, mira. Tú te das cuenta, te va a quedar 1000 por metro cúbico sobre, ¿cuánto es esto? 3 veces, ¿ah? 3 veces. Tú lo elevas, te va a quedar 1.000.000. Pero ¿qué te parece si lo ponemos más acá? Y ahí tienes, ¿no? Se va a metros cúbicos, observa. ¿Qué más dices? Ceros, 3 ceros. ¿Y qué te va a quedar? El volumen va a ser igual. El volumen va a ser igual a ¿quién? Va a ser 1 o 1 por metro cúbico. ¿Qué más? Sobre 1000. ¿Y esto es igual a quién? A 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos el volumen. ¿Qué más? Ya tenemos volumen. Volumen sumergido tenemos. Pero nos pide la masa. Ah, la masa. Ah, profesor, la masa está relacionada con la densidad. ¿Qué más? Y el volumen. Entonces, hacemos con este colorcito, mira, para que no se... Densidad, tú sabes que la densidad es igual masa entre volumen. Profesor, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Ahí lo tenemos, te lo subrayamos para que te des cuenta. Mira, ahí lo tenemos. Ahí está. Masa es igual densidad entre volumen. Ah, profesor, tengo que hallar la densidad, tengo que hallar la masa. Ah, ¿cómo? Ah, entonces reemplazamos. Nos dice masa. Ah, profesor, la masa es igual. ¿Cuánto es la densidad del cubo? 200. ¿Cuánto es de esto? Va a ser el volumen por 10 a la menos 3. Entonces la masa va a ser igual, 3 ceros, ¿ah? 3 ceros en contra, va a ser 0,2 kilogramos. Ahí lo tenemos la masa. Entonces vamos a reemplazar esos valores acá. Densidad. Densidad del agua, ¿cuánto es? Ah, 1000, profesor. 1000. 1000 por 10 por el volumen sumergido, ¿cuánto es? 10 a la 3. Igual, masa 0,2 por 10 más la tensión. Yo te digo, ¿cuánto sería ahí? ¿Cuánto sería ahí? Ah, profesor, mira, observa. Estos tres, acá es que es menos. ¿Cuál es el volumen? Menos 3. Muy bien, es menos 3. Este menos 3 con esto se va. ¿Qué te queda? Te queda 10. Y ese es igual a 2 más T. Entonces, la tensión buscada, observa, mira. Acá tienes 10 menos 3, 10 a la 3. 3 se va a 0, te queda 10. 10, 2, 0,2 por 10, sale 2. 2 está sumando, ¿cómo pasa? Pasa restando, profesor. Muy bien. Entonces, va a ser igual a 8 minutos. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 3. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto poder compartir conocimientos. Espero haber colmado sus expectativas. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad, campeón.